el exministro Heiner Alvarado decide viajar fuera del país, no hay fuerza humana que lo detenga, porque todavía la audiencia se ha programado para el día miércoles 21 de julio. Que vamos a ver cuánto tarda justamente en pronunciarse un juez. Y quizás esa es la pregunta, doctor Silva. Es decir, por lo que nos dice acá, el señor Silva no tiene ningún impedimento hasta el momento. ¿Cuánto puede tardar hasta que un juez decida, bueno, si le da o no el impedimento de salida? Lo que ocurre es que se ha optado por el procedimiento regular, y el procedimiento regular implica que el juez ha programado la audiencia para el 21, podría resolver ese mismo 21 o podría tomarse 48 horas para hacer su resolución. Considero yo que el juez va a resolver inmediatamente esta solicitud, ¿no? Sí, claro, pero ahí mencionaba algo importante, ¿no? Teniendo en cuenta antecedentes como el de Juan Silva, que dejó de ser ministro, teníamos incluso guardia de seguridad asignada, que eran propios policías, y las narices pues, del ministro anterior, Dimitris de Manche, se fugó, y por eso es que él fue censurado también en el Congreso de la República. Pero, a ver, pero Heiner Alvarado, la defensa de Heiner Alvarado podría decir, pero ese es Juan Silva, yo soy Heiner Alvarado, yo no tengo por qué fugarme, ¿por qué me va a dar impedimento de salida a mí? Claro, lo que ocurre es que la Fiscalía está fundamentando su pedido en la organización criminal que existe en el entorno del presidente Castillo. Y cómo esa organización criminal se organizó puntualmente. Entiendo que el pedido viene por las obras del Ministerio de Vivienda y el famoso decreto Supremo 102, si no me equivoco. 2021. Correcto, entonces en virtud a eso y a la necesidad de sujeción al proceso es que ha pedido el impedimento de salida. Yo considero que los elementos de convicción existen y son suficientes para que el juez dicte esa medida. Ahora, como tú has señalado, el exministro ahora, Heiner Alvarado, puede irse del país no solo cruzando migraciones, ¿no? Simplemente se puede esconder y moverse tal cual lo hizo Juan Silva y ya está. Esperemos que no lo haga. Pareciera que no. Ha presentado una medida cautelar contra la sesión del día de hoy del Congreso de la República, que lo ha censurado, ¿no? Entonces eso da a entender que él no se iría. Sin embargo, estando dentro de una organización criminal como la imputación es hacia el presidente de la República, el hombre más poderoso del país, como cabeza, es probable que el juez tome eso rápidamente y le dé el impedimento de salida. Ahora, el abogado del exministro ya ha dicho que están evaluando que le entregue su pasaporte. Es quizá también una estrategia de defensa de decir, miren, no pensamos escaparnos, acá entrega el pasaporte, él se va a quedar, porque, como hemos visto en el pasado, quizá la siguiente jugada del Ministerio Público sea pedir la prisión preventiva. Sin duda alguna, ¿no? O sea, yo entiendo que el Ministerio Público ha hecho este pedido tomando en cuenta que ese señor Heiner Alvarado deja de ser funcionario público. Y el ser funcionario público finalmente también le podría dar a un juez alguna posibilidad de analizar. Un funcionario público no se va a fugar, no se va a escapar de la norma. El famoso arraigo. Arraigo, ¿no? Sin embargo, y al no ser ya funcionario público de ese nivel y estar prometido hasta en 4 o 5 investigaciones de organización criminal, correcto, yo creería que es un indicio importante para darle el impedimento de salida del país. Sin duda, la defensa tiene razón al decir yo soy diferente, no soy Juan Silva, pero los elementos que están alrededor de la investigación son iguales a los de Juan Silva. Claro, es decir, para que quede claro, ¿no? Porque uno decía, a ver, qué coincidencia que justo Heiner Alvarado es censurado el día de hoy por el Congreso de la República, pues que habrá sido, ni una hora creo que pasó, y ya la fiscal de la Nación estaba pidiendo el impedimento de salida del país. Es decir, un hecho pareciera estar relacionado directamente con el otro. Sin duda, es que yo creo que es así. En el caso anterior del ministro Juan Silva, no hubo esta comunicación inmediata del Ministerio Público, no hubo un pedido inmediato del Ministerio Público, más bien se esperaba una solicitud de prisión preventiva. ¿No es así? Sin embargo, con esta forma de actuar de la Fiscalía de hoy, además al hacerlo público, ¿no? Porque finalmente es un pedido que ingresa a mesa de partes y quien lo hace público es el Poder Judicial al momento de convocar una audiencia. Ahora el fiscal lo ha hecho público en su cuenta de Twitter, como un poco también poniendo el pie primero, ¿no? O sea, veamos si se escapa. A ver, me lo decían en la tarde, pero ¿no es también una forma de advertirle? De decirle, oye, por si acaso te estoy chequeando, por si acaso ya mi juego va a ir por acá. Yo creo que es, a ver, escápate y te pido prisión preventiva. Claro, pero bueno, ahí como decíamos, ¿no? El abogado se está adelantando, quiere ir... Claro, es que lo correcto es enfrentar estos pedidos, ¿no? Si uno considera, o si uno como abogado considera que tiene elementos suficientes
para evitarlo, para señalar que no hay elementos de convicción que lo vinculen, para señalar que no hay posibilidad de un peligro de fuga, porque lo que quieren sostener, lo que quiere la Fiscalía es que el señor se sujete a la investigación. Si lo tienes, pues ejerce la defensa rápida y formal. Entonces no te vas a ir, vas a esperar a la audiencia y vas a plantear tu defensa. Ahora, pero quizá esto ya puede sonar un poco impopular, pero es real, ¿no? No es lo mismo investigar a alguien en libertad que investigar a alguien con una prisión preventiva. Sobre todo de organización criminal en el poder, ¿no? Exacto, porque lo que buscas ahí, por más que digan lo contrario, es que la persona se vea coaccionada para que empiece a dar información, como hemos visto que ha pasado ya desde antes, en el caso Lavallato. Entonces, yo insistía, ¿no? Ese va a ser el juego final del Ministerio Público. Lo que pasa es que para dar una prisión preventiva tienes que tener un poco de más certeza, sobre todo para el peligro procesal, ¿no? Yo creería que la Fiscalía de la Nación las tiene. Ahora, optar por un impedimento de salida del país no es una mala estrategia, porque no victimizas a la gente como siempre se quiere hacer, ¿no? Se quiere victimizar, primero me detienen, luego me investigan, ¿no? Ahora lo que quiero es que te sujetes al proceso, ya que no eres un funcionario público y participa en la investigación. Bueno, y de por sí, en realidad, sobre ese caso, porque son 6 carpetas fiscales abiertas en torno al presidente, pero sobre el caso de las obras en Anguía, hay, me parece, muchísima información. Si uno lo compara con los otros casos, parece uno de los más redondos, porque tenemos colaboradores, testimonios, tenemos rutas del dinero, y aquí se ha establecido un organigrama de esta supuesta organización muy claro, donde el señor Heiner Alvarado sería el segundo al mando, sería un dirigente, un cabecilla junto al presidente de la República. No, el presidente está arriba y, claro, y Heiner con Nenil Medina, el alcalde, estarían a la par, serían los lugartenientes. Por eso, cuán importante es Heiner en la investigación de la Fiscalía. Sin duda que es una persona importante y, de hecho, además de lo que has dicho, de la actividad probatoria, de la comisión del hecho punible o que vincula a esa gente con el delito, también tienes toda la actividad alrededor que busca obstruir la investigación, porque son las mismas personas que participan en esta obstrucción, ¿no es cierto? Gente del Ejecutivo, gente que busca desencabezar el equipo de policías que viene investigando o perturbar la actividad de la fiscal Marita Barreto, ¿no es cierto? Entonces, si uno suma todos estos elementos, claramente tienes la posibilidad de un impedimento de salida del país casi cantado, ¿no? Y además tienes aquí, según lo que ya se ha revelado, entiendo, hasta 4 colaboradores de la justicia que se indican directamente al exministro Heiner Alvarado como una parte o una pieza clave en esta organización. Y además de eso, no solo ya los colaboradores, tienes lo que usted mencionaba hace un momento, el famoso decreto de urgencia 102-2021. Las obras. Las obras, o sea, tienes las obras, tienes las reuniones previas en lugares fuera del Ministerio de Vivienda. Tienes a funcionarios, exfuncionarios que, sin ser colaboradores eficaces, son quienes han declarado, una ex viceministra de Vivienda. Así es. ¿Correcto? Dañaños. Una ex viceministra que hizo, y a mí me dijeron que vaya a tal lugar que no era el sitio donde tratar esas cosas, a exponerles las obras que van a venir. Esa es información valiosa, Omar. A ciudadanos que no tienen nada que ver con la función pública. Y que luego participan en estas operaciones de transferencia de dinero para constituir empresas, para ganar esas licencias. Claro. Yo creo que la ruta está clarísima en este caso. Hemos conversado, aquí hay actividad probatoria al empezar la investigación, inclusive, ya bastante. Y ahora, por eso es importante, ¿no? En su calidad de exministro, Heiner Alvarado, a diferencia de, por ejemplo, José Nenil Medina, que está con prisión preventiva 30 meses, ¿tiene algunas prerrogativas, tiene algunos privilegios? Bueno, él lo está investigando la fiscal de la Nación, así que esa es la prerrogativa. Más que eso, ninguno. Es decir, ¿él puede ser acusado sin ningún problema? Él podría ser acusado ante el Congreso de la República también. Pero primero se le tiene que acusar ante el Congreso de la República para que pueda ser acusado en el sistema de justicia. Ahí tenemos una discusión que yo creería que sí. Claro, porque a Juan Silva, entiendo, Juan Silva también dejó de ser ministro, me parece que a los 2 meses se pide la prisión preventiva, él desaparece, pero me parece que un ministro tiene esta protección hasta por 5 años. Sí, y vamos, ¿no? Heiner todavía es ministro, ¿no? Fíjate lo que pasó con la ministra Betsy Chávez. Betsy Chávez, ¿no? Volvió a ser ministra, ¿no? Ah, claro. Es decir,
Nada, y la Constitución no lo impide, No vamos lo a hablar impide. del aspecto constitucional más adelante, pero la Constitución no impide al presidente de la República volver a rotar a Heiner Alvarado en el Gracias, gabinete. sin duda alguna. Y darle ese arraigo que necesita, o de por O sí. una protección de investigación, ¿no? Darle un cargo público. O sea, ¿cuánto sabe? Y cuán ya importante va a ser Heiner Alvarado para el presidente de la República, para las investigaciones en contra del presidente, porque estamos hablando de una relación directa. La misma importancia de Juan Silva, ¿no? Están al mismo nivel, desde el comienzo del gabinete, en ministerios donde se maneja mucho dinero. Entonces tienes a uno fugado de la justicia, ¿por qué este no lo haría, ¿no? A ver, y otro tema, ¿no? Que usted lo mencionaba, que tiene que ver ya con lo que ha pasado esta semana en la policía, que es una cosa increíble, el papelón de tratar de retirar a Harvey Colchado, que como dice, todo está vinculado, porque son varios casos. Digamos, se ha perdido las formas a nivel ya del procedimiento al punto de empezar a cometer delitos descarados. En alguna oportunidad conversamos de que todo esto que está ocurriendo en nuestro país es sui generis, ¿no? Es la primera vez que ocurre, la primera vez que se está en una discusión. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con un presidente en ejercicios desde el punto de vista penal? Eso nunca había surgido, ¿no? Entonces, como esto es así de evidente desde mi punto de vista, evidentemente sin participar en las investigaciones, la actitud también ya es descarada, ¿no? La actitud de quienes nos están gobernando frente a las investigaciones en contra de ellos mismos, tratar de descabezar a este equipo especial, no darle presupuesto al equipo especial, o sea, estás cortándole las manos, ¿no es cierto? O sea, a enfrentar a los generales de la policía, termina sacando a generales simplemente porque no obedecen a la instrucción del presidente. O sea, eso es burdo. Por eso, esos Es actos... burdo, eso ya es... Yo no sé hasta dónde más se pueda llegar, pero si te das cuenta, cada vez se llega más, ¿no? Sí, claro, y por eso ya no estamos hablando, porque a veces lo que escuchamos de la defensa del presidente de la República o de los propios ministros cuestionados es, no, son dichos, son palabras, no hay pruebas, no hay indicios. Pero aquí estamos hablando de acciones concretas, televisadas, públicas, firmadas, que vamos viendo. Entonces ya no estamos hablando de dichos. No solo eso, ¿no? Sino cada persona que sale de ejercer un cargo público voltea y habla en referencia a lo que vivió allí. Correcto. Tienes a ese señor general que lo acaban de sacar, y ayer, antes de ayer, en un programa de televisión, ha señalado, ¿no es cierto?, que él sí tiene el documento firmado y que el que pusieron en los medios era con firma falsa. Entonces, ¿quién está haciendo este juego, no? Ahora, y eso es importante, ¿no? Ver lo que va a suceder con Heiner Alvarado, porque va a ser una advertencia para otros funcionarios públicos. Es decir, perfecto, el presidente de la República tiene inmunidad de verdad, no puede ser acusado, y si quieren pues que rinda ante la justicia, necesitan vacarlo, necesitan los 87 votos, y eso en este momento Pareciera que no existe. No existe. Muy bien, pero los otros no. Es decir, Heiner Alvarado se va, ya le están pidiendo impedimento de salida. Sí, claro. ¿Cuál es la responsabilidad Bueno, penal de Willy Huerta, por ejemplo? La cuñada del presidente cuñada está del presa, presidente. ¿no? O sea, mientras más clara es la participación de esas personas, y en buena hora la justicia está actuando también un poco más rápida, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país es muy lento el sistema. Sin embargo, cuando se trata de esta... facultades especiales que se le dan a estos fiscales, que antes eran los fiscales ad hoc, ¿no es cierto? Ahora son los equipos especiales de fiscales, se puede correr un poco más. Yo creería que este señor Willy Huerta, al retroceder, ¿no? Al retroceder en lo que le pasaba al coronel Colchado, podría él argumentar que no sabía que fue una víctima de las personas que están a su alrededor, que más bien tomó medidas de cuidado, ¿no? Entonces, ahora, estás en una línea gris por completo, ¿no? Lo que pasa, y ya haciendo un poco de recuento de los hechos, de lo que ha venido pasando, a ver, si yo fuese la fiscal de la Nación, le diría, Willy, pero lo primero que hiciste de ministro fue visitarme diciendo que ibas a sacar al coronel Colchado, y dijiste, bueno, no, porque te dije que no, que eso no iba a pasar. Después, ¿qué haces? Presentan una denuncia contra Harvey Colchado, el propio presidente, cambian al comando general, y me dicen que no sabían de esto. Ya pues. No, pero claro, o sea, es evidente que uno lo ve desde afuera, y evidente están haciendo todo lo que tienen que hacer para, por lo menos, perturbar la actividad de este equipo especial. Y ahora, por eso, a ver,
hablando ya de años, ¿no? Porque a mí me sigue sorprendiendo, insisto, el presidente puede tener mucha inmunidad hasta que sea presidente, se necesitan los 87 votos, pero estos señores, estos personajes, no, ellos van a ser investigados como ellos están haciendo. El mismo presidente, ¿no? Si es que tiene éxito las defensas que están planteando, cuando acabe su mandato va a ser procesado y la pena que le espera a él no es no menos de 20 años. Y a Heiner Alvarado, que está siendo además investigado como parte de esta organización, como una pieza clave. Claro, por ¿Cuánto supuesto. puede enfrentar? Entre 15 y 20, dependiendo de la fiscalía cómo lo tipifique, ¿no? Si lo tipifica como un dirigente, estamos hablando de 20. Si lo tipifica simplemente como un partícipe, estamos hablando de 15. Fuera de los otros delitos, que hay que ver, tú sabes que en la teoría del derecho penal tienes que ver si estamos en un concurso ideal, en un concurso real, si no las penas se suman o se pone la pena de delito más grave. O sea, todo eso todavía está en trámite, no estamos en pleno procedimiento. A ver, pero doctor, ¿usted cree, y se lo pregunto ya a nivel, también es un debate importante, conceptual, ¿no? ¿Se está abusando de la figura de la organización criminal? Porque, claro, esto empezó con el caso de Lavallato con más fuerza, incluso los partidos políticos de ese entonces se decía, no, esta es organización criminal, esta es organización criminal. Ahora vemos nuevamente, plantean hasta 4 organizaciones criminales donde el presidente sería la cabeza en cada una de ellas. ¿Se está abusando de la figura para poder avanzar de manera más rauda con las investigaciones o es lo correcto, es lo que se tiene que hacer porque estos sujetos tienen pues el poder del Estado? Lo que ocurre es que yo creo que en este caso en puntual, en el caso del presidente de la República, la Fiscalía lo que está planteando es una organización para cada supuesto negocio criminal. Ah, ya. Correcto, entonces tienes la organización para el negocio del Ministerio de Transporte y las Obras, la organización para el esquema del Ministerio de Vivienda. Y tienes a las cabezas el presidente de la República, el ministro y los demás funcionarios, en un caso los sobrinos, en otro caso los amigos o el novio, creo, de la cuñada del presidente. Entonces tienes el esquema que la Fiscalía lo puede llevar a ese nivel. O sea, si la Fiscalía logra demostrar que es una organización jerárquica, establecida en el tiempo, desde que el presidente estaba en elecciones, ya estaban organizados, digamos, ¿no? Ya sabían quiénes participaban en tal o cual puesto, ¿no? De hecho, llevaban a los candidatos a funcionarios públicos a este edificio en Zarratea, ¿no? A un sótano en una clínica. Entonces, esta organización, si la Fiscalía lo logra hacer, es una organización válida, creada para esto, o se organizaron para eso. Ahora, en otros supuestos, sí estamos hablando, yo creo que, por ejemplo, un partido político no es una organización criminal, claramente, ¿no? Yo creo que allá sí hay un exceso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el presidente de la República. Lo que sí queda sumamente claro es que la Fiscalía pues está avanzando con pie rápido y fuerte, ¿ah? Así es. Muchísimas gracias, doctor Silva, ti, como Omar. siempre. Gracias. Fernando Silva, abogado penalista, pero hay que darle también una mirada constitucional y política a lo que viene ocurriendo en el país, porque insistimos con esto, ¿ah? Estamos de alguna manera, incluso nosotros,